Bienvenidos a este sexto día del retiro María Modelo de Fe. En él volveremos a vivir un tiempo fuerte, un tiempo para estar a solas con Dios, en silencio, pidiéndole que nos ayude a marcar en nosotros aquellas cualidades que resaltamos en María y que queremos hacer nuestras. Y para ello vamos a iniciar con una oración, invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura El silencio de María. Capítulo 2. Peregrinación. Subtítulo: Una espada. Vamos a reflexionar sobre el contenido de esta lectura y escribir en el cuaderno espiritual las impresiones que ella le causó. Transcripción: Una espada. Cuando el concilio habla de que María fue avanzando en la peregrinación de la fe, en el mismo párrafo habla con insistencia sobre el Calvario. Y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Por estas expresiones y sobre todo por su contexto, el concilio parecía indicar que el momento alto y también la prueba, porque no hay grandeza sin prueba, para la fe de la Madre estuvo en el Calvario. Hay otro párrafo en el mismo documento en que el concilio, con una expresión lapidaria y emotiva, viene a resaltar que la fe de María alcanzó su más alta expresión allá, junto a la cruz. En efecto, hablando del ágase de María, pronunciado en el día de la Anunciación, añade estas significativas palabras: y lo mantuvo, el ágase, sin vacilación, al pie de la cruz. De esta manera el concilio quiere indicar que la prueba más difícil para el ágase de María fue el desastre del Calvario. Sin salir del espíritu del texto conciliar, quisiera presentar aquí unas reflexiones, de tal manera que todo redunde para la máxima gloria de la Madre. Posiblemente la historia más lacónica, completa y patética de la Biblia está resumida en estas palabras: junto a la cruz de Jesús estaba, de pie, su madre. Juan 19, versículo 29. Estas breves palabras evocan un vasto universo con implicaciones trascendentales para la historia de la salvación.
En otro lugar de este libro hablamos ampliamente sobre la maternidad espiritual que nace aquí al pie de la cruz. En este momento, solo nos interesa enfocar nuestra contemplación exclusivamente desde el punto de vista de la fe. La pregunta clave para ponderar el mérito y por consiguiente la grandeza de la fe de María es esta. ¿Sabía María todo el significado de lo que estaba aconteciendo esa tarde en el Calvario? ¿Sabía, por ejemplo, tanto cuanto nosotros sabemos sobre el significado trascendental y redentor de aquella muerte sangrienta? Según como sea la respuesta a estas preguntas, se medirá la altura y profundidad de la fe de María. Y la respuesta dependerá, a su vez, de la imagen o preconcepto, muchas veces emocional, que cada cual tenga sobre la persona de María. En cuanto a esto caben, según me parece, posiciones ambiguas. Y habría otras preguntas previas para un cabal esclarecimiento. Por ejemplo, si María sabía todo, ¿su mérito era mayor o menor? Si el misterio lo vislumbraba tan solo entre penumbras, ¿aumentaba o disminuía el mérito de su fe? Se podría afirmar quizá, en algún sentido, que cuanto menos conocimiento tuviera, tanto más meritoria y mayor era su fe. Muchas conclusiones dependen del presupuesto o esquema mental con el que cada cual se coloca frente a la persona de María. También yo tengo mi esquema, que según me parece, arroja sobre la señora el máximo esplendor. De todas formas, antes de seguir adelante, es preciso distinguir claramente en María la ciencia, es decir, el conocimiento teológico de la Madre sobre lo que estaba aconteciendo en el Calvario. Hay que distinguir esta ciencia de la fe. La grandeza no le viene a María de su conocimiento, mayor o menor, sino de su fe. Para saber exactamente qué le aconteció a María aquella tarde, acontecer en sentido vital de la palabra, no podemos imaginar a María como un ente abstracto y solitario, aislado de su grupo humano, sino como una persona normal que recibe el impacto de la influencia de su medio ambiente. Así somos los humanos, y así fue sin duda María. Pues bien, por el contexto evangélico, la muerte de Jesús tuvo para los apóstoles carácter de catástrofe final. Ahí se acababa todo. Esa impresión y estado de ánimo están admirablemente reflejados en la escena de Maús. Cleofás, conocido también como Pedro, después de sentirse triste porque el interlocutor ignoraba los últimos sucesos que para él eran herida reciente y doliente, acabó con un nosotros esperábamos, como quien quiere añadir después, pero ya todo está perdido, todo fue un sueño tan bonito, mas fue un sueño. Caifás, representando al bando contrario, tenía la convicción de que acabando con Jesús, acababa con el movimiento, y tenía razón, porque así mismo sucedió. Cuando los apóstoles vieron a Jesús en manos de los enemigos, se olvidaron de sus juramentos de fidelidad, y cada cual, buscando salvar su propia piel, se dieron a la fuga en desbandada, abandonándolo todo. A los 3 días estaban todavía escondidos, con las puertas bien atrancadas.
Juan capítulo 20, versículo 19. Para salvar por lo menos su pellejo, ya que habían perdido a su líder. Ese era su estado de ánimo. En el sepulcro dormía, enterrado para siempre, un lindo sueño junto al soñador. De ahí su obstinada resistencia a creer en las noticias de la resurrección. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo esclareció todo el panorama de Jesús. Solo entonces supieron quién fue Jesucristo. Y María. Primeramente no debemos olvidar que María alternaba y se movía en medio de este grupo humano tan desorientado y abatido. Yo no puedo imaginarme, esa es mi imagen, a María adorando emocionada cada gota de sangre que caía de la cruz. Yo no podría imaginarme que María supiera toda la teología sobre la redención por la muerte de cruz, teología que nos enseñó el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Si ella hubiese sabido todo cuanto nosotros sabemos, ¿cuál habría sido su mérito? En medio de aquel escenario desolado, hubiera constituido un consuelo infinito el saber que ni una sola gota de esa sangre se la tragaría inútilmente la tierra. El saber que si perdía al hijo se ganaba a cambio el mundo y la historia. Y el saber además que la ausencia del hijo sería momentánea. En estas circunstancias poco le hubiera costado aceptar con paz aquella muerte. Tampoco puedo imaginármela dominada por el desconcierto total de los apóstoles, pensando que todo terminaba ahí. Eso tampoco. Veamos por el Evangelio que María fue navegando entre luces y sombras, comprendiendo a veces claramente, otras veces no tanto, meditando las palabras antiguas, adhiriéndose a la voluntad del Padre, vislumbrando en forma lenta, pero creciente, el misterio trascendente de Jesucristo. Según eso, ¿qué habría sucedido en el Calvario? Aunque es tarea difícil, voy a intentar entrar en el contexto vital de la Madre y mostrar en qué consistió su suprema grandeza en ese momento. Ahí está María, metida en el círculo cerrado de una furiosa tempestad, interpretada por todo el mundo como el desastre final de un proyecto dorado y adorado. Es preciso imaginarse el contorno humano en cuyo centro está ella de pie en el primer plano. Los ejecutores de la sentencia fríos e indiferentes. Más allá los sanhedritas con aire triunfal. Más lejos, la multitud de curiosos, entre los cuales unas pocas valientes mujeres, que con sus lágrimas de impotencia manifestaban su simpatía por el crucificado. Y para todos estos grupos, sin excepción, lo que estaba sucediendo era la última escena de una tragedia. Los sueños acababan aquí, juntamente con el soñador. Es preciso colocarse en medio de este círculo vital y fatal, en que unos lamentaban y otros celebraban este triste final. Y en medio de ese remolino, la figura, digna y patética de la madre, aferrada a su fe, para no sucumbir emocionalmente, entendiendo algunas cosas, por ejemplo, lo de la espada, vislumbrando confusamente otras. No son circunstancias para pensar en bonitas teologías.
Cuando alguien está combatido por un huracán, le basta con mantenerse en pie y no caer. ¿Entender? ¿Saber? Eso no es lo importante. Tampoco entendió ella las palabras del niño de 12 años. Sin embargo, tuvo también allá una reacción sublime. Lo importante no es el conocimiento, sino la fe. Y ciertamente, la fe de María escaló aquí la montaña más alta. La que no entendió las palabras de Simeón, ¿entendería completamente lo que estaba sucediendo en el Calvario? Lo importante no era entender, sino el entregarse. Y en medio de esa oscuridad, María, dice el concilio, mantuvo su hágase en un tono sostenido y agudo. Padre querido, apenas entiendo nada en medio de esta confusión general. Solo entiendo que si tú no hubieras querido, nunca habría acontecido esto. Hágase, pues, tu voluntad. Todo parece incomprensible, pero estoy de acuerdo, Padre mío. No veo por qué tenía que morir tan joven y sobre todo de esta manera, pero acepto tu voluntad. Está bien, Padre mío. No veo por qué tenía que ser este cáliz y no otro para salvar el mundo. Pero no importa, me basta saber que es obra tuya. Hágase. Lo importante no es ver, sino aceptar. No veo por qué el esperado durante tanto tiempo tenía que ser interrumpido intempestivamente al comienzo de su tarea. Un día me dijiste que mi hijo sería grande. No veo que sea grande. Mas aunque nada vea, yo sé que todo está bien, lo acepto todo, estoy de acuerdo con todo. Hágase tu voluntad. Padre mío, en tus brazos deposito a mi querido hijo. Fue el holocausto perfecto, la oblación total. La madre adquirió una altura espiritual vertiginosa, nunca fue tan pobre y tan grande. Parecía una pálida sombra, pero al mismo tiempo tenía la estampa de una reina. En esta tarde, la fidelidad levantó un altar en la cumbre más alta del mundo. Ahora hagamos oración. Oración escrita por el cardenal Pironio. Señora de la Pascua, Señora de la Cruz y la Esperanza, Señora del Viernes y del Domingo, Señora de la noche y de la mañana, Señora de todas las partidas, porque eres la Señora del tránsito a la Pascua. Escúchanos. Hoy queremos decirte muchas gracias. Muchas gracias, Señora, por tu fiat, por tu completa disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por el gozo de tus 7 espadas, por el dolor de todas tus partidas que fueron dando la paz a tantas almas, por haberte quedado con nosotros a pesar del tiempo y las distancias. Amén. Continuamos ahora con una lectura bíblica.
apoyarse en su cuaderno espiritual, extraer criterios de este texto y aplicarlos a la vida, confrontándolos con su vivencia actual. De Lucas 1, versículos 39 al 56. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Ahora vamos a dar gracias a nuestro Señor por nuestra Madre María, por las maravillas que hizo en ella y porque ella es para nosotros un ejemplo para llegar a Jesús. Lo haremos con la oración Madre Nuestra. Te damos gracias, Padre, porque has hecho en María grandes maravillas. Ella es una criatura como nosotros, pero tú la hiciste madre tuya. Estamos orgullosos de María, porque forma parte de nuestro pueblo. Nosotros la llamamos bienaventurada, pues tú te fijaste en su humildad. Por ella, Jesús se hizo uno de nosotros para que llegáramos a ser hijos tuyos. A través de María nos llegó la misericordia. Ahora estamos seguros que tu ayuda no nos faltará. Tu brazo nos protegerá siempre, si te aceptamos como ella en nuestras vidas. Has hecho de nosotros tu familia y a tu madre la hiciste madre nuestra. Ella nos invita a cantarte. Con ella te decimos: gracias, Padre nuestro. Termina tu tiempo fuerte con una interiorización serena, que te permita ponerte en la presencia de Dios con una oración profunda y espontánea, para que el Espíritu Santo te dé el más grande regalo, la paz. Shalom para ti.
Poco sabía de ti y te miraba de lejos, casi nunca en mi vida estabas tú. Eso pensaba de ti y una mañana sentí que acariciaste mi vida. No sufras más, me decías, yo cuido de ti, hijo mío.